Buenas noches a todos, gracias por estar con nosotros, bienvenidos. Es una alegría, un gozo siempre que nos reunimos con la finalidad de comunicar la palabra del Señor, ¿verdad? Gracias a todos. Quisiera que en este momento usted que hace la convocatoria en la casa, ¿verdad? Ya estén todos ahí alrededor de la mesa. Buscamos de alguna forma asentar los fundamentos de la fe cristiana, de la ley de Dios, para que a través de estos fundamentos podamos confrontar el mundo hoy, ¿verdad? Entendamos que la vida cristiana es la verdad absoluta, ¿verdad? Esta verdad tiene que ser aplicada en todas las áreas de nuestra vida. No es solamente el hecho de ir a la iglesia o salir o aplicar para mi propia vida, sino es transmitir un mensaje para todos aquellos que nos rodean. Esto significa si estamos en la escuela, si estamos en el barrio, en los vecinos, todos ellos, ¿verdad? Tienen que saber que hay solución en Cristo para los problemas de la vida del hombre y que podemos nosotros caminar a la luz de su palabra y disfrutar los beneficios de la gracia de Dios. Así que bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a orar y a poner todo en las manos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cierre sus ojos y oremos. Señor, muchísimas gracias. Hoy en este momento, Señor, nos ponemos en tus manos y pedirte la bendición sobre todos aquellos que hoy nos congregamos, nos concentramos en este medio para recibir tu palabra, Señor. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que esta palabra se haga vida en cada uno de nosotros. Recibe la gratitud, el honor y la gloria son tuyos, Señor. Y Padre, afirma, arraiga y cimienta nuestras vidas en los fundamentos de tu ley. Muchas gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Muy bien, todos son bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a hablar un poquito sobre la vida de fe, ¿verdad? Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Estas palabras manifestadas a través de los labios del Señor fueron confirmadas en la vida de tantas personas que recibieron sanidad, que recibieron libertad, que recibieron paz, que recibieron descanso. Vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento el poder de Dios manifestarse a favor de tanta gente que se acercó al Señor, recibiendo así la vida y el poder de Dios en ellos. Mencionaremos algunos ejemplos del Antiguo Testamento como gentes de diferente estrato social, de diferente oficio, de diferente época, diferente nacionalidad, como Naamán, por ejemplo, que era un hombre sirio, ¿verdad? Capitán, era un general de la guardia siria o del ejército sirio que tenía lepra, ¿verdad? Y él, buscando la sanidad, escuchó, ¿verdad? Aquella mujer que trabajaba en su casa, que era de Israel, ¿verdad? Y entonces la mujer le dijo: allá en mi tierra hay un hombre que tiene el poder de sanar. Entonces, si usted estuviera allá, ya hubiese sanado también. Entonces, Naamán el sirio, ¿verdad? Hace un viaje hasta ese lugar, va acompañado por algunos de sus hombres, servidores, y llega con Eliseo, se presenta en ese lugar y claro, ¿verdad? Sabemos la historia. Eliseo, ¿verdad? Le dice que se vaya y ahí en el río Jordán se eche 7 clavados, se sumerge en el agua 7 veces y será sanado. Entonces, él dice, hay mejores ríos allá en Siria, hay mejores ríos que este, ¿no? Y empieza a mencionar los ríos que hay en Siria y de esa forma entonces los hombres que van con él, servidores de él, empiezan a decir, pero ya estamos aquí, ¿por qué no te metes al agua las 7 veces que te dijo? Y entonces él, atendiendo a lo que ellos le están diciendo, él se sumerge 7 veces y la lepra se desaparece de su cuerpo, ¿verdad? Bueno, pues Naamán recibe sanidad. Usted y yo podríamos hoy, ante tanta presión y tantas cosas que se levantan el día de hoy, que tratan de guiarnos al cuestionamiento hacia la verdad. Le quiero decir hoy, no se mueva, permanezca en Dios, un poco más y lo veremos cara a cara tal y como Él es, un mundo que se va a estremecer, se va a sacudir cuando el Señor ponga su pie
sobre la tierra. En ese momento, ¿verdad?, toda duda será disipada. Todo aquello que se levanta contra la predicación, contra la verdad, se disipará como el humo, y de esa manera entonces todos seremos afirmados. Ahora, el caso es que para ese tiempo habrá la oportunidad de creer, o creeré porque lo vi. La realidad es que es por fe. Y cuando hablamos de fe, hablamos de estar convencido de lo que no vemos, ¿verdad? Porque cuando ya lo veo, entonces ya no hay fe. Lo creo porque lo veo. Pero creer sin ver es lo que Dios está pidiendo para la salvación. Creer que Jesús es el Señor, el camino, la verdad y la vida, el Salvador del mundo. Él es el Rey, el soberano. Él es el que pagó el precio en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y claro, mucha gente con todos sus cuestionamientos, con todos sus valores sociales, podríamos decirlo así, ¿verdad? Pues veían a un hombre que tenía una túnica, que caminaba, que hablaba, que transfería, que transmitía un mensaje, y todo lo cuestionaban porque, o muchos lo cuestionaban por su apariencia quizás, ¿verdad? Y no pensaban cómo es que el hijo del carpintero va a ser el Mesías, ¿verdad? Tendría que ser un hombre de la alta sociedad quizás. Bueno, pues no fue así, ¿va? Y claro, siempre los hombres fueron confrontados a esa condición mental, ¿verdad? De conceptos realmente que nos estorban y obstaculizan el hecho de creer. La resurrección del hijo de la tsunamita también es un evento que nos muestra a nosotros, ¿verdad? Cómo al acercarse a Dios, muchos de ellos experimentaron cosas extremas, sobrenaturales, ¿verdad? Que manifestaban que realmente había un poder en la fe. La resurrección del hijo de la tsunamita, obrando Dios a través de Eliseo, se realiza o se lleva a cabo uno de los eventos también, ¿verdad? Poderosos, que es la resurrección de esta mujer, ¿verdad? La resurrección del hijo de esta mujer tsunamita. Y vemos el evento, ¿verdad? Vemos cómo se lleva a cabo y estamos viendo, ¿verdad? Cómo es que Eliseo, ¿verdad? Es el hombre que está siendo utilizado para la resurrección, ¿verdad? Ese instrumento en las manos de Dios. Y también el fuego que consume el holocausto, que es otro milagro o el poder de Dios manifiesto delante de los hombres, ¿verdad? Donde se consume el holocausto que preparó Elías en el monte Carmelo, habiendo colocado las 12 piedras, habiendo colocado el animal, ¿verdad?, destazado sobre el altar, ¿verdad? Y también había echado granos y también echó agua 3 veces, acarrearon agua, el agua corría, hicieron una zanja alrededor y todo ello. Y entonces él oró y dijo: Señor, pues se consuma, ¿verdad?, este holocausto. En ese momento desciende una columna de fuego del cielo, y en ese momento se consume el agua, los granos, las piezas de carne que había colocado ahí al animal, ¿verdad? También se consume, aún hasta las piedras se consumen. Bien, pues ahora en el Nuevo Testamento también vemos cómo las personas venían a Jesús y él decía la palabra y eran sanados de todos sus azotes, ¿verdad? Por ejemplo, también tenemos esa manifestación del poder de Dios, ¿verdad? A través de la palabra del Señor, que eran aquellos 10 leprosos, ¿verdad?, que llegan ahí y le dicen, ¿verdad?, que pues los puede limpiar y todo ello, y entonces le dice: vayan, preséntense al sacerdote, ¿verdad?, y hagan la ofrenda con respecto a lo que han recibido. Y cuando ellos van caminando, se quitan la lepra, y en ese momento uno de ellos regresa de los 10, y Jesús le dice, ¿verdad?, ¿dónde están los otros 9? ¿Acaso nada más este extranjero ha regresado a dar gracias de lo que ha recibido? Y realmente había sido así, ¿verdad? Vete, tu enfermedad ya ha sido curado, ha sido sanado, ¿verdad? Y les da el consejo de siempre: no pequen más, ¿verdad? El Bartimeo el ciego es un hombre nacido ciego, y en ese momento también, ¿verdad?, él está sentado a la orilla del camino, escucha la multitud que va pasando, y en ese momento, ¿verdad?, pregunta: ¿quién va pasando aquí, ¿verdad? Y dice: Jesús de Nazaret va pasando aquí. Y entonces él se levanta y dice: esta es mi oportunidad. Y él empieza a gritar, ¿verdad? Jesús, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí.
¿verdad? Y cuando empieza a gritar, todos lo callan, todos no quieren que grite, que haga ruido, las personas van caminando detrás de Jesucristo, pero Jesús lo escucha y se detiene, y cuando Jesús se detiene, todos se detienen. Y en ese momento le dice, a ver, acércate, ¿qué es lo que quieres que haga contigo? Que reciba la vista, se haga conforme a tu fe, recibe la vista. Bartimeo el ciego recibe la vista y un milagro se realiza en ese momento. ¿Verdad? Usted y yo podemos hablar del evangelio, pero quiero decirle que es el poder de Dios para el que cree. ¿Verdad? Lázaro había muerto, tenía 3 días de muerto, de tal forma que estaban ahí velándolo, sus hermanas, los amigos, familiares, todos estaban en casa. De repente Jesús llega, se encuentra en Perea hace un poco de tiempo y regresa a la casa de Lázaro. Lázaro, María y Marta eran una familia la cual siempre habían recibido a Jesús en casa, y era un lugar que Jesús él consideraba un lugar donde él podía descansar, podía reposar. Aquella familia dejaba de hacer sus quehaceres, se dedicaban a atender a Jesús y a todos los que iban con él, y de esa forma entonces atendían las necesidades de ellos. De esa manera entonces Jesús, ¿verdad? Viene, se presenta en la casa. Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, ¿verdad? Así que Jesús es el hombre, ¿verdad?, que en ese momento les dice, ¿verdad?, que él duerme, y entonces va hacia la tumba, y en esa tumba él emite esas palabras cuando le grita a Lázaro por su nombre y le dice, Lázaro, sal fuera. Y en ese momento, ¿verdad?, de ahí de la tumba empieza a salir aquel hombre vendado, su cuerpo, ¿verdad? De esa manera toda la gente se ha quedado impresionada de estas cosas. Pero volvemos a retomar nosotros las cosas hoy, ¿verdad? Tú y yo que hemos creído en el Señor. ¿Cuánto tiempo falta para que Él venga? No importa cuánto tiempo falte, sino la convicción escritural que debes de tener para permanecer en el Señor todos los días de nuestra vida. No importa si nuestra vida se termina, el Señor sabe cuándo Él viene, y tú debes de saber que viene, pero estés vivo o muerto, lo recibiremos. Lo veremos cara a cara tal y como Él es. No se trata de tiempo, se trata de fe, de permanecer, de creerle a Dios. Hay vida eterna, esa es una realidad. Jesús es el Salvador del mundo. Él pagó nuestros pecados. Por eso estamos aquí hablándole a un mundo que no lo conoce. Por eso nos levantamos, por eso preparamos día con día y nos esforzamos por una sola razón, ¿verdad? Que crean en el Señor Jesucristo para que tengan vida eterna. Esta es la realidad. La resurrección de Lázaro fue tan impresionante y tan impactante que toda la gente empezó a decir, mira, ahí viene Lázaro, y muchos venían para ver a Lázaro, porque Lázaro había estado muerto, ¿verdad? Pero había vuelto a la vida. Ahora, ante esta situación, ¿verdad?, todos los hombres que no aceptaban a Jesús como el Salvador del mundo, como el Mesías, estaban ellos maquinando en lo escondido, en lo oculto, quitarle la vida a Lázaro. Vaya que esto es extremo, ¿verdad? Si estás viendo al hombre resucitado, todavía seguir, ¿verdad? Seguir con esa dureza, insensibilidad, para seguir diciendo que no es cierto, que no es verdad, negando un hecho que está ahí manifiesto. Es triste realmente ver la condición humana, cuán retirados estamos y cuán insensibles somos referente a las cosas eternas. La liberación del endemoniado gadareno, ¿verdad? Ahí en Gadara, un lugar donde creaban puercos, ¿verdad? Animales que no eran correctos para la tradición, ¿verdad?, judía. Y entonces, ¿verdad?, ahí estaba ese hombre endemoniado, caminando día y noche, hiperactivo, con un espíritu de autodestrucción, que tomaba piedras y se golpeaba a sí mismo, ¿verdad? Caminando, sajándose el cuerpo, ¿verdad?, sangrando su cuerpo. Ese hombre día y noche, no había paz en él, ¿verdad?, caminando día con día. ¿Hasta qué? Hasta el momento en el cual Jesús pone el pie en la playa y sale este hombre
hacia a donde está Jesús juntamente con otro endemoniado, y entonces, ¿verdad?, Jesús reprende a ellos y aquellos demonios salen y se van a los cerdos, y de esa manera entonces, ¿verdad?, pues están los cerdos no soportan la presencia de los demonios y se suicidan. Y esto fue tan impresionante para la gente, para las personas, que en un momento determinado, ¿verdad?, empiezan a decirle que se vaya de sus contornos. El endemoniado gadareno quiere permanecer con Jesús. Él lo hizo libre y entonces él quiere permanecer con él. Sabe que si los demonios vuelven, Jesús los echa fuera. Él los confrontó, él lo hizo libre. Pero Jesús le dice algo que usted y yo tenemos que considerar, que escuchar, que retener, ¿verdad? Dile a todos lo que Dios ha hecho contigo. Y esto es lo que tenemos que hacer. Dígale a todos lo que el Señor ha hecho con usted. Vaya, porque lo que Dios, ¿verdad?, ha traído a la viña donde se encuentran, ¿verdad? Y Dios nos habla del pámpano y las uvas y todo ello, ¿verdad? Dice que Él lo limpia para que lleven más fruto. Así es la vida nuestra. Dios nos limpia para que nosotros podamos llevar más fruto, ¿verdad? En otras palabras, Él nos santifica. Él nos llena de su poder para que la palabra tenga más autoridad, más poder por la revelación que tú recibes referente a lo que Dios hace o está haciendo o hará todavía. De esa manera, entonces, la liberación del endemoniado gadareno son eventos extraordinarios que nos hablan de la realidad. Usted y yo podríamos decir, pero eso pasó hace mucho tiempo. ¿Acaso estuviste ahí? ¿Acaso lo vistes? Le quiero decir que estamos aquí porque hemos vivido experiencias sobrenaturales extraordinarias. 22 de agosto de 1984, a las 8:30 de la noche, conocí a Jesús. Y no lo conocí porque alguien me habló, lo conocí porque Él nos liberó. Salieron demonios de nosotros. ¿Qué significa eso? Significa que Él nos hizo libres. Y ahora vamos, como este hombre, hablándole al mundo entero, que hay un Dios poderoso que nos ama entrañablemente, que ha hecho grandes cosas para liberarnos, para salvarnos, y que ha transformado nuestras vidas y que ha renovado nuestro entendimiento. No es una mentira, o sea, no estamos diciendo algo como para engañarlo, no. Usted lea la Biblia, léala en su casa y vívala. Aplíquela a su propia vida. Entonces hará lo que nosotros hacemos hoy, porque lo conocerá. No hay nadie que invoque al Señor, que lo obedezca, al cual Dios lo rechace. Ahí en su recámara, en la sala de su casa, hable con Él, pero sea honesto, por favor. No lo engañe, ¿verdad? Porque Dios no atiende a esas cosas. Dios atiende al corazón que realmente quiere recibirlo. Así que hagamos la voluntad de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. ¿Por qué Jesús podía hacer estos milagros, estas cosas? Porque Él vino a redimirnos del pecado. Él rompió las cadenas, las ataduras, los yugos. Redimir significa recobrar pagando para volver a colocar en el lugar anterior. Mi amado hermano, ¿quién nos hizo? Él nos hizo Dios. Somos el producto de lo que Él hizo. Somos parte de las generaciones que Él hizo. Y antes de que naciésemos, Él ya nos conocía. Él nos hizo desde el principio. Adán y Eva estaban ahí. Hizo al hombre y en el hombre nos hizo a todos. Por cuanto Adán pecó, todos pecamos. Eso dice la Escritura. Así que redimir significa recobrar pagando para volver a colocar en el lugar anterior. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, de toda ella. Él nos redimió de la maldición. Cristo, el Redentor, vino a recobrar la imagen de Dios que nosotros como hombres teníamos. Él pagó por ello, colocando al hombre en el lugar donde pueda caminar de nuevo y hablar con Dios y ya no tenga ninguna maldición sobre su vida. Podemos disfrutar la vida abundante que Dios nos ha dado. Podemos ahora amar, podemos ahora escuchar, podemos ahora cambiar. Por fin encontramos la llave para entrar a disfrutar los beneficios de la gracia. Lo vemos en las enfermedades sanadas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Cómo las personas manifestaban en sus cuerpos
un poder actuando a su favor, haciendo que abandonaran su condición lastimosa. El libro de Proverbios capítulo 26, el versículo número 2, nos dice a nosotros: la maldición nunca vendrá sin causa. Cristo se hizo maldición para redimirnos de la misma maldición. Gálatas capítulo 3, versículo número 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué nos quiere decir Dios con este pasaje de Proverbios 26, versículo 2? ¿Qué nos quiere decir? La maldición nunca vendrá sin causa. Lo que quiere decir es que nosotros requerimos encontrar la causa que acarrea las consecuencias de no recibir la bendición de Dios sobre nuestras vidas, para que en esa área apliquemos la sangre de Jesucristo y ser así liberados de la raíz que causa maldición en nuestra vida. La maldición nunca viene sin una causa. El diablo nos ha llevado a ignorar y a vivir fuera de los principios y fundamentos de la ley de Dios. ¿Por qué vienen las consecuencias? Por la desobediencia, hermano. El espíritu que opera en los hijos de desobediencia, en lo cual nosotros vivimos en otro tiempo, dice Efesios capítulo número 2. Vivíamos así, vivíamos mal. Entonces la maldición vino sobre nosotros. El sufrimiento se presentó en nuestras vidas. ¿Qué significa aplicar ahora la sangre de Cristo en esas áreas? La sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario es el precio que Jesús pagó por nuestra redención. Y al aplicarla a esa área en la cual manifiesto luchas continuas, ¿verdad? Te das cuenta, te has casado, tienes a tu esposa, tienes a tus hijos, pero no sabes por qué causa o razón no pueden vivir bien, ¿verdad? Discuten todo el día, pelean, ¿verdad? Te vas de la casa, tomas decisiones extremas y te preguntas, ¿por qué así? ¿Por qué no podemos caminar juntos? Por la maldición. Analiza tu árbol genealógico, bisabuelos desde los que antes conoces, y empieza a ver los problemas que se presentan en sus vidas. Muchos de ellos han muerto en alcoholismo, otros han roto con sus relaciones matrimoniales, otros han muerto en accidentes. Al final, la muerte rondando la vida humana. Y nos damos cuenta de ello. Jesús pagó nuestra redención. Al aplicar la sangre en esas áreas en las cuales tenemos tantas luchas tan continuas, la sangre la limpia de esa maldad y mi alma en ese momento puede ser prosperada. Recordemos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Levítico capítulo 17, versículo número 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Nos preguntaremos, ¿qué de mi vida y qué de mi relación con el Señor? ¿Qué de ello? La palabra manifiesta en Colosenses capítulo 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Qué significa andad en Él? Primera de Juan capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Debemos llevar a cabo aquellas cosas que el Espíritu Santo demanda a nuestra vida o a nuestro diario vivir. Algunas personas dirán que el hombre no puede vivir como el Hijo de Dios vivió. Bueno, este es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Prosigo a la meta,
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y es el único lugar donde hay eterna redención. En Cristo hay eterna redención. Dios mandó a Jesús para enseñarnos cómo vivir, y Jesús dijo: sígueme. Mateo capítulo 9, versículo 9. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Seguidme significa vivir como Él vivió. La palabra nos dice que somos enviados por el Señor Jesucristo, así como el Padre le envió a Él, que guardemos los mandamientos de Jesús, así como Jesús guardó los mandamientos de su Padre. Tenemos la victoria en Cristo Jesús. Tenemos que vencer así como Él venció. Nosotros no somos del mundo. No tenemos que hacer o pertenecer al mundo, así como Jesús tampoco era del mundo. En todas las cosas tenemos que seguir su ejemplo. Se nos dice que el que santifica y los santificados son uno, así como Jesús y su Padre son uno. Debido a que la gente piensa que esta norma es muy alta para ellos y no han buscado la forma de obtenerlo, se han quedado muy cortos de tener una redención completa. Dios nos dice que no debemos de tener mancha, ni arruga o culpa. Pablo dijo: vamos adelante a la perfección. Hebreos capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Jesús fue obediente. Él vino y obedeció el mandamiento hasta la muerte. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Juan 8:29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. El Padre estaba con Jesús siendo uno. ¿Y qué estamos viendo ahí? Exactamente eso. Porque Él hacía lo que al Padre le agradaba. Queremos que Dios esté con nosotros, entonces hagamos lo que a Él le agrada. Conozcamos bien los mandamientos de Dios. Somete tu alma a la obediencia del mandamiento. Dejemos de estar explotando y abriendo nuestros labios para ofender, para lastimar. Él dijo: yo no juzgo a nadie. Juan capítulo 8, versículo 15. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Él dijo que Él no venía a juzgar. Juan 12:47. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Tampoco yo te condeno. Esas fueron las palabras del Señor. Juan 8:11. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Él se despojó a sí mismo. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él no buscó la gloria de los hombres. Juan capítulo 5, verso 41. Gloria de los hombres no recibo. No busco mi propia gloria. Juan capítulo 8, versículo 50. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Soy manso y humilde de corazón. Mateo capítulo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él no respondió palabra aun cuando mentían y hablaban mal de él.
Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 22 y 23. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Él nunca se resistió al mal que le hacían, pues dejó que los hombres lo hicieran y le hicieran lo que querían. Isaías 53, versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ahora, ¿qué de nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Estamos caminando con Él? Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 15, el versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La misericordia y la verdad nos permiten hallar gracia ante los ojos de Dios y de los hombres. Proverbios capítulo 3, versículos 3 y 4. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Es a través de la humildad que podremos hallar la gracia del Señor. Primera de Pedro capítulo 5, el versículo 5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tenemos que permitir que la humildad se desarrolle en nosotros. Mateo capítulo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Un Dios misericordioso en grande manera, un Dios maravilloso que nos ama entrañablemente, un hombre que vio que nos alejamos de Él, un Dios que determinó buscarnos y traernos a la comunión de nuevo, un Dios que decidió venir a mostrar su amor por nosotros y no escatimó nada. Se despojó de su gloria y se hizo hombre y vino al mundo. Él, el Señor de los señores y el Rey de los reyes, fue el que tomó el lugar nuestro. Éramos nosotros los que debíamos de morir o estábamos muertos en delitos y pecados. Y la muerte era el límite, donde ya no había retroceso. Pero Él vino, y por cuanto tú y yo participamos de carne y sangre, que teníamos vida en este tiempo, en este mundo, Él vino y también nació de una mujer, preparó un cuerpo donde Él poder entrar y venirle a hablar a un mundo alejado, un mundo insensible, un mundo que ya no lo conocía, que se había alejado de Él, que no recordaba, que no sabía quién era Él. Él vino y se despojó de su gloria y se hizo hombre. Y Él vino y se presentó ante nosotros para hablarnos y decirnos cómo caminar, hacia dónde dirigir nuestros pasos. Ahora que lo conocemos y que hemos leído la Escritura, nos damos cuenta de la grande misericordia del Dios Todopoderoso. Que abandonados estábamos, muertos en delitos y pecados, sin esperanza. Ahí el Padre de las luces, el Dios eterno y todopoderoso, envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que tú y yo tuviésemos esperanza. Si Él no hubiera hecho ese sacrificio, realmente no tendría ningún sentido. No habría esperanza para nosotros. Él nos dio vida y vida en abundancia.
Así que ahora invitamos a todos aquellos que escuchan este mensaje. Lo que hoy compartimos contigo no es una utopía, no es un pensamiento, no es una falsedad. Hoy venimos a decirte que Jesucristo resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de la potencia del Padre, y Él viene otra vez. Él ya vino una vez, hace alrededor de 2000 años. ¿Por qué vino? Él había profetizado que venía. En la Biblia, los profetas habían manifestado el tiempo de su venida. Lo que Artajerjes había dicho en aquella ocasión, que regresaran y edificaran la ciudad de Jerusalén. Y cuando se da ese decreto en el 457 de Artajerjes, ¿verdad? Y entonces en el 457 se empieza a reedificar la ciudad de Jerusalén. Y 70 semanas después, 480 días, 80 días, entonces quedan 27 días del año 0 al año después de Cristo. 27 días. En estas 70 semanas aparece Jesús en el río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, y aquel hombre dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino en el cumplimiento de los tiempos, lo dice Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. En el cumplimiento del tiempo apareció el Señor. Así que la semana 70 se había cumplido. Aparece, y durante 7 años, una semana más, en la semana 69 aparece, y en la semana 70, a la mitad de la semana 70, se le quita la vida al Mesías Príncipe. Y salen predicando durante 3 años y medio. Y Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén, prediquen al pueblo, porque era el pacto que Dios había establecido para el pueblo de Israel, 70 semanas. Pero ese tiempo se termina, y entonces Felipe sale al camino y ve al eunuco y lo bautiza. Pedro va a casa de Cornelio y reciben el bautismo del Espíritu Santo los gentiles. Así que el tiempo para el pueblo gentil comienza. Y ahora tú y yo estamos aquí. Somos el Israel espiritual. Somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo, y ahora esperamos su venida. Él viene otra vez, viene por hombres y mujeres que lo aman de verdad. No es una filosofía, es una realidad, porque Jesús es el Señor de la historia, no de la utopía, no del pensamiento, no una idea, no un argumento. Él es el Dios real, que une lo natural con lo espiritual, porque es una continuidad. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Que el Dios del cielo y de la tierra nos ayude y nos guarde y nos bendiga, y que nos prospere en todo. Dios les bendiga, hermanos, y gracias por estar aquí. Vamos a orar. Señor, gracias. Ponemos todo en tus manos y en tu nombre. Yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga a todos. Amén.